Muy bien, buenas noches a todos. Perdón la tardanza, pero se extendió un poquito la conferencia de hace un momentito y entonces por eso es que no pude llegar a tiempo. Pero bueno, vámonos rápido a ver nuestro segundo tema. Ya terminé la primera presentación de eclesiología, entonces ahorita terminando la clase, ya les mando la nueva, bueno, la presentación antigua y esta se las mando como siempre hasta que termine de darla para que no estén esperándola, sino más bien la primera la voy a mandar ahorita terminando la clase junto con el video, ¿vale? Entonces, iglesia, segunda parte. Vamos a ver entonces, nos quedamos en los orígenes de la Trinidad y la iglesia y la Trinidad, la relación que existente entre la iglesia y la Trinidad. Entonces, sin más preámbulos, vamos a continuar. Ya vimos que la iglesia nace de la Trinidad. Eso es lo que estábamos viendo la semana pasada. La iglesia nace de la Trinidad. En cuanto que es una realización que el destino eterno de salvación de Dios en Cristo Jesús se prolonga en la tierra y ha sido preparada previamente en la elección del pueblo de Israel por parte del Padre. ¿Se acuerdan que decíamos que ya la iglesia desde el origen ya está vislumbrada en la mente de Dios, ¿no? Y es gracias al pecado original y que les decía yo, siempre de lo bueno y de lo malo tenemos que sacar algo. Entonces, gracias al pecado original que la iglesia comienza a existir, ¿no? Comienza a existir, se empieza a dar una prefiguración de la iglesia, no es con Jesucristo sino hasta que la instituye él, y es hasta el día de Pentecostés por medio del Espíritu Santo que ya pues ya se va dando poco a poco, ¿no? Entonces, ya esto ya lo habíamos visto. Pues entonces ahora vamos a ver, tenemos que abordar el tema complejo de la fundación o institución de la iglesia por parte de Cristo, ¿sale? No la vamos a ver inmediatamente ahorita porque yo creo que no vamos a llegar ya más hacia allá de Cristo, pero vamos a ver el tema complejo de la institución o de la fundación por medio de Cristo. Y finalmente vamos a exponer la configuración de la iglesia en los primeros siglos del cristianismo, cómo se va dando este fenómeno de la fe y cómo se van abriendo iglesias, iglesias, iglesias a través de la guía de los profetas y a algunos otros a través de la guía de los evangelistas. Entonces, vamos a ver esto y vamos a ver cómo las iglesias se reunían en torno al obispo, que estaban presididas por el obispo de cada zona, de cada diócesis. Bueno, de lo que ahora nosotros conocemos como diócesis, que en aquel momento son pequeñas iglesias o iglesias particulares. Muy bien, los estudios de teología bíblica han alcanzado también en el campo eclesiológico, o sea, en este tratado de eclesiología han alcanzado un grado de significación y de investigación muy profundo. Estos estudios han ayudado a evitar dos extremismos radicales. Veamos cuáles son los dos extremismos radicales en los que uno puede caer. Primero, está el que niega que la Biblia permita hablar sobre la iglesia como hecho originario, auténtico, referible a Cristo y, en definitiva, a Dios. Es el racionalismo modernista protestante, o sea, porque ellos dicen, no, pues en ningún lado de la Biblia dice que hay una fundación de la iglesia como tal, no lo dice así explícitamente, tenga que fundarse una iglesia. Entonces los protestantes tienen un racionalismo modernista que dice que la iglesia está fuera de toda la perspectiva de Cristo y que la iglesia es una mera creación humana, ¿sale? Entonces, este es el primer extremismo que debemos de evitar. La iglesia no es humana, es una iglesia instituida, querida por Dios, creada por Dios, instituida y fundada por Cristo y guiada por el Espíritu Santo, ¿sale? Y tenemos el otro lado que es también importante, el de la apologética católica que defiende casi exclusivamente la historicidad del hecho de la iglesia como sociedad humana perfecta.
buscando en los textos bíblicos las pruebas de que la institución por Cristo y por tanto de la estructura societaria de la iglesia, etcétera, etcétera. O sea, hay como que dos polos aquí importantes y en los polos casi no hay vida, ¿no? O sea, uno está el de los protestantes que dice en ninguna parte de la Biblia dice que se haya fundado una iglesia. Y está el otro lado de los católicos que dicen, mira, este texto bíblico son los textos que se basan para dar una idea de que nuestra iglesia es una iglesia perfecta. No, o sea, no hay que caer en estos dos excesos, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Hay alguna cosa que no se hayan comprendido? O sea, está el lado de no existe la iglesia bíblicamente hablando, y la otra es, está la iglesia bíblicamente hablando y que es una sociedad completamente perfecta. No, no es cierto, no lo dice en ningún lado de la Biblia, ¿vale? Entonces, el término medio para hablar de iglesia, el término medio para hablar de iglesia es la reflexión sobre esta misma, pero articulando qué cosa, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, dentro de una historia salvífica. No, las cuestiones de la iglesia, de la fundación de la iglesia, no solamente están en el Nuevo Testamento, sino que, como decía San Agustín y como ya tantas veces se los he mencionado, el Nuevo Testamento es el fundamento, perdón, el Antiguo Testamento es el fundamento del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento encuentra su fundamento en el Antiguo Testamento. Ya me hice bolas. A ver, nuevamente, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento encuentra su realización en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento encuentra su realización en el Nuevo Testamento. Se los voy a escribir para que también lo tengan allí claro. El Antiguo Testamento tiene su realización en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento tiene su fundamentación en el Antiguo Testamento. Ahí está, ya la frase para que la tengan bien escrita en sus cuadernos. El Nuevo Testamento tiene el Antiguo Testamento tiene su realización en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento tiene su fundamentación en el Antiguo Testamento. Entonces, por lo tanto, desde esta perspectiva, no podemos hablar del término de iglesia nada más desde el Antiguo Testamento, no. Tenemos que hablar del término iglesia desde el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Es como Dios va creando, va pensando, va prefigurando la iglesia y cómo esta iglesia se ve su cabal cumplimiento en el Nuevo Testamento y sobre todo en la figura de Cristo nuestro Señor. Muy bien. Ahora sí, entonces, nos metemos de lleno al tema, la iglesia y la Trinidad. Desde el Concilio Vaticano II, al abordar el tema de la iglesia, la Lumen Gentium, que ya espero que ya la tengan ahí impresa y que ya la hayan empezado a leer, si no se los vuelvo a recomendar, Lumen Gentium impresa. Muy bien, Juan, gracias. Ahí ya te vimos con tu Lumen Gentium. La iglesia desde el Concilio Vaticano II, al abordar este tema de la iglesia, en la Lumen Gentium se señala que su origen hemos de buscarlo en el seno de la Trinidad. Dice Lumen Gentium en el número 1, 2, 3 y 4. Entonces, la tarea para esta semana será leer, por favor, de la Lumen Gentium los apartados 1, 2, 3 y 4. ¿Sale? Es ya obligado seguir este procedimiento no solo por la autoridad inherente al concilio,
sino por la misma lógica de su planteamiento. Vamos a ver qué dice la Lumen Gentium acerca de acerca de la iglesia. Sale. Entonces, Luz Elvira, por favor, la iglesia, ¿qué es lo que nos dice la Lumen Gentium acerca de la iglesia? Sí, dame un segundo, por favor. Sí. En efecto, procede de la Trinidad, en cuanto que ha nacido de la misma comunión personal del Dios Trino que ha querido extender su comunión a los hombres. La Iglesia ha nacido del amor del Padre Eterno, ha sido fundada en el tiempo por el Hijo Jesucristo y es vivificada hasta el final de los tiempos por el Espíritu Santo. Gracias, Luz. Entonces, ahí está la respuesta. Y creo que qué mejor respuesta que apuntar esto. Bueno, más bien que cuando ya lo tengan, que lo tengan muy en cuenta. La iglesia ha nacido del amor eterno del Padre y ha sido fundada en el tiempo por el Hijo Jesucristo y es vivificada hasta el final de los tiempos por el Espíritu Santo. O sea, esa es la parte más importante de esta parte. Ha nacido del amor del Padre Eterno, ha sido fundada en el tiempo por el Hijo Jesucristo y es vivificada hasta el final de los tiempos por el Espíritu Santo. Sale, vale. Juan Correa, por favor, si eres tan amable, Iglesia y Trinidad. La mayor parte de los tratados clásicos sobre la Iglesia no subrayan esta conexión entre la Iglesia y la Trinidad. Esta aparecía en la mayoría de los casos como una realidad intangible e insondable, cuando en realidad la salvación cristiana nace del seno de la Trinidad y hacia ella se dirige la culmina. Muy bien, gracias. La dirige y culmina, perdón. Entonces, importantísimo. Antes, en los tratados de la Iglesia Católica, no había conexión entre Iglesia y Trinidad. ¿Saben? Se daba más la conexión entre la Iglesia y Cristo, Cristología, que ya fue lo que vimos. Pero de un tiempo para acá se ha abordado ya más bien el tratado de Iglesia y Trinidad como cosa junta, ¿no? Como lo que va intrínsecamente unido a las dos. No se puede entender la Trinidad sin la Iglesia y la Iglesia no se puede entender sin la Trinidad. Sale, Tere Pérez, adelante. La revelación enseña a conocer las personas divinas precisamente en su actividad salvadora, y de la misma manera que la gracia santificante no puede ser entendida al margen de la presencia e inhabitación de las personas divinas en el hombre, la Iglesia no puede ser entendida al margen de la salvación querida por el Padre, y que ha dispuesto concedernos por la encarnación de su Hijo Jesucristo y finalizada con la efusión de parte del Padre y del Hijo de su Espíritu Santo. La Iglesia es imagen de la Trinidad en el sentido de que participa en la vida trinitaria. Muy bien, gracias. Entonces, ¿cuál es la vida trinitaria? El amor. Y las tres personas se comunican el amor entre sí. ¿Cuál es la imagen entonces de la Iglesia, de la Trinidad? Pues es el amor. ¿Y cuál sería entonces la imagen de la Iglesia? Comunicar amor. Comunicar amor, comunicar el amor de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo a todas las personas de buena voluntad que asisten o que forman parte de la iglesia. Sale, Isabel Huerta, por favor. Presencia. La iglesia es la presencia de la Trinidad en el débil del tiempo por el envío del Hijo en su misión salvadora y por la efusión del Espíritu Santo. Por ello, la unidad de las personas divinas es para la iglesia el origen, el modelo y el fin de su existencia. La iglesia vive del misterio de la Trinidad y en el misterio de la Trinidad, y no la podemos entender simplemente como el mero resultado de una decisión divina
que pertenece al pasado. Ok, muchas gracias. Entonces, la unidad de las personas divinas es para la iglesia el origen. O sea, lo que debe de representar la iglesia es la unidad. La unidad. Y ese debe de ser el fin de su existencia. Por eso tanto los papas recalcan en oraciones de unidad. Por decir, nosotros, por si no lo sabían, tenemos una semana de oración por la unidad de los cristianos en enero y termina con la fiesta de San Pablo, de la conversión de San Pablo el 25 de enero. Siempre es una semana de oración por la unidad, porque dice, pidamos con Jesús en una sola voz, que seamos uno para que el mundo pueda creer. Que seamos uno para que el mundo pueda creer. Y es que si la iglesia no se unifica, no nos la van a creer, porque la iglesia es el reflejo de la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres personas tienen diversas funciones dentro de la iglesia, pero al final de cuentas las tres personas unifican la visión de iglesia. Entonces, abusados con esta situación y con esta cuestión que va a ser muy, muy, muy importante, ¿sale? Listo. En el planteamiento de presentar la eclesiología a partir de la cristología, que era lo que les decía, Cristo fundador de la iglesia no queda excluido, sino que queda más profundizado, pues la existencia de la iglesia no es solo cosa de Jesucristo, pertenece al designio salvífico de la Trinidad completa. O sea, sí, el Hijo fundó la iglesia, pero no es solamente parte del Hijo, sino que toda la Trinidad completa entra en el designio salvífico de esta, precisamente de esta salvación, valga la redundancia, que Dios tiene para el hombre. Entonces, mucho ojo allí en ese aspecto. Sale, entonces ahora, Lupita, por favor, si quieres leernos, adelante. Creo que no está Lupita. Bueno, vámonos con mamá Miriam. Adelante. Así pues, el origen divino de la iglesia significa que procede de Dios Trino y Uno. Su primer origen es el Padre Celestial, quien envió a su Hijo único para que por obra del Espíritu Santo se encarnara en el seno de la Virgen María, para que fuera cabeza de la iglesia. En la misión del Hijo está concluida la iglesia. Cuando Cristo fundó la iglesia, cumplió su propia misión y la convierte en tarea de los apóstoles. Entonces, allí te voy a interrumpir tantito, mamá Miriam. Esto es importante para sus cuadernos y para sus apuntes. En la misión, y dice con comillas, en la misión del Hijo está incluida la iglesia. Y lo más importante de esta frase, y allí sí, por favor, anótenla y subrayenla muy bien. Cuando Cristo fundó la iglesia, cumplió su propia misión, es decir, cumplió la función de fundarla, y la convierte en la tarea de los apóstoles. ¿Cuál es la tarea de los apóstoles? Ma Miriam, adelante. La convierte en tarea de los apóstoles, cuya misión consiste en prolongar la misión salvífica de Cristo, a saber, dar a conocer a los hombres la buena nueva de la salvación, dando a conocer a Cristo, y todo el que creyere y se bautizare se salvará. La iglesia radica, por tanto, en la misión del Hijo de Dios. La iglesia surge de la insondable profundidad del Padre, que engendra a su Hijo como su propia palabra y la dice al mundo comunicándole la vida. Perfecto, muchas gracias, ma Miriam. Entonces, cuando Cristo funda la iglesia, cumple su propia misión. ¿Cuál es esta misión? Estoy dando tiempo para que apunten, si quieren.
¿Cuál es esta misión? La misión de fundar la iglesia, ¿no? Y la convierte después en tarea de los apóstoles. Cuando le dice Cristo a Pedro, toma las llaves del reino, todo lo que ates en la tierra queda atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo, allí le está diciendo, mijito, yo ya cumplí con lo mío, ahí te quedas tú y te mando a un consolador. Recibe el Espíritu Santo. A quienes les perdones los pecados les quedarán perdonados y a quienes no se los perdones les quedarán sin perdonar. ¿Sale? A saber, dar a conocer a los hombres la buena nueva de la salvación. Es decir, ¿cuál es la buena nueva de la salvación? Dios quiere que todos seamos felices y lleguemos al conocimiento de la verdad, es decir, al conocimiento de la felicidad plena. Dando a conocer a Cristo, cómo Cristo fue pleno, siguiendo la voluntad de Dios, y dice después, y todo el que creyere y se bautice, se salvará. Ahí está la misión de la iglesia, dar a conocer a los hombres la buena nueva. Entonces, como evangelizadores de diferentes cosas, aquí hay catequistas, aquí hay evangelizadores, aquí hay no sé qué tanta cuestión hay aquí, pero como evangelizadores tendría que ser esta nuestro único fin, dar a conocer la buena nueva de la salvación, dando a conocer a Cristo y hacer que todo el mundo crea y que se bautice para que se salven. Punto, final. Eso es nuestro trabajo principal. Sale, seguimos. María de Jesús, por favor. El decreto divino sobre la Iglesia fue decidido entre el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo en un diálogo antes de todos los tiempos y antes de empezar la historia del género humano. Los apóstoles deben sumisión a la eterna voluntad del Padre, encarnada en Cristo. Según la Iglesia, es la comunidad de Dios en Jesucristo, ya que procede del Padre a través de Cristo y recibe sus características de ese su origen divino. Se funda en que Dios quiso instaurar en Cristo todo lo del cielo y lo de la tierra. En ella se expresa la voluntad divina de elevar al hombre a la categoría de hijos adoptivos en hijo. La Iglesia es el lugar a que Dios llama y en el que congrega a los elegidos, a los santos que aparta de las tinieblas del mundo. Gracias, María. Entonces, aquí lo más importante de esta diapositiva es lo último que acabamos de leer. O sea, en esta iglesia se expresa aquella voluntad divina de elevar al hombre a la categoría de hijos adoptivos en el Hijo Jesucristo, ¿sale? Y esto es mucho más importante. La iglesia, si alguien te pregunta qué es la iglesia es el lugar a que Dios llama, a que Dios congrega, y en el que congrega a quienes, a los elegidos, a los santos que aparta de las tinieblas del mundo. Esto es muy importante y muy, muy, muy bonito. O sea, fíjate cómo te está considerando Primera de Tesalonicenses. La iglesia, o sea, tú como parte de la iglesia, eres un espacio, un lugar, eres una persona a quien Dios llama y eres a quien te congrega para que seas parte de los santos y de esos santos que aparta de las tinieblas y los pasa a la luz del mundo. Qué padre, ¿no? Qué bonito. Sigamos leyendo entonces. Toño, por favor. Sí. La Iglesia no es, pues, ni una nación nacida de la libre decisión de los hombres, ni un grupo surgido por natural crecimiento, sino que es una institución de inspiración y fundación divina y a la vez de constitución humana,
estos son los dos principios que definen el ser y el existir de la Iglesia. El carácter sobrenatural de la Iglesia se destaca con especial claridad si pensamos que las expresiones Iglesia de Dios, pueblo de Dios, aluden a Dios Padre, a la primera persona divina como fuente de todo ser y de toda existencia, y sigue existiendo en el proceso vital que une al Padre y al Hijo en el Espíritu Santo. Gracias, Toñito. Bueno, entonces, la iglesia es llamada Iglesia de Dios, pueblo de Dios. Y no solo alude a Dios Padre, sino alude también a la existencia de un Dios que es Padre y que tiene un Hijo y que nos ha dado su Espíritu Santo. O sea, porque nosotros le llamemos pueblo de Dios, asamblea santa, pueblo sacerdotal, iglesia de Dios, no significa que solo seamos el pensamiento del Padre, sino ya diciendo iglesia de Dios, ya nosotros estamos diciendo por ende iglesia del Padre, iglesia del Hijo e iglesia del Espíritu Santo. Muy bien, otra vez Juan Correa, por favor. La Iglesia está incorporada en esa vida misteriosa y amorosa por el Hijo, que es para la Iglesia, cuerpo de Cristo y el Señor, y por medio del Espíritu Santo es dador de vida de la Iglesia, como templo de Dios en el Espíritu Santo. El Hijo recibe su señorío y su vida del Padre en interrumpido flujo de amor del Espíritu Santo, y Él hace lo que ve hacer al Padre, habla lo que oye al Padre y nada hace por su cuenta. Muy bien, gracias. Pues creo que no tiene mayor explicación, simplemente que es una iglesia que está incorporada a la vida misteriosa del cuerpo de Cristo y que a través del Espíritu Santo nos refleja eso que Cristo le dijo al Padre, ¿no? Cristo hace lo que el Padre le dice que haga, habla lo que le oye al Padre y nada hace por su cuenta, todo lo hace por su voluntad. Muy bien, Miriam, otra vez, por favor. Creo que no está ahorita, entonces vamos con Tere, por favor. Así estoy. Perdón. No había prendido el micrófono. Listo. Al concepto de iglesia pertenece el hecho de que no solo su concepción, sino su realización histórica misma está incorporada al diálogo y amor que une al Padre y al Hijo en el Espíritu Santo. El Hijo continúa su misión más que enviando apóstoles para que prediquen su evangelio, enviándoles su mismo Espíritu. El Espíritu Santo es el íntimo principio vital que Cristo regala a sus discípulos después de su ascensión a los cielos. La iglesia es, por tanto, resultado de la misión del Hijo y de la misión del Espíritu Santo. Entendemos misión en dos momentos: la salida de la persona enviada desde la que envía en la encarnación, la palabra que sale del designio salvífico del Padre, y la comunicación de la persona enviada a la criatura racional, el hombre, la comunicación del Verbo encarnado a los hombres. Ok, aquí lo más importante va a ser el Espíritu Santo es el íntimo principio vital que Cristo regala a sus discípulos después de su ascensión a los cielos. Porque volvemos a repetir la misma cuestión. Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. O sea, es esta autoridad que da Cristo Jesús
es la autoridad que dimana o que les pasa a estos apóstoles en un momento determinado de la ascensión, antes de la ascensión a los cielos, y se vuelve la dinamis. De allí la palabra dinámico. Se vuelve la dinamis. La voy a escribir aquí en el chat. Está en griego, la dinamis. La dinamis, es decir, la fuerza de esta vitalidad, ¿no? La fuerza de esta tarea, ¿no? La fuerza de esta tarea se vuelve el Espíritu Santo. Listo, leemos otra. Ahora sí, Tere, si quieres, adelante. El Espíritu Santo está, por tanto, presente y actúa en la criatura humana como el amor engendrado por el Padre y el Hijo. El Hijo como la palabra pronunciada por el Padre y que alienta el amor. El Padre como quien pronuncia la palabra y alienta el Espíritu. Si quieres leer la siguiente, te la voy a pasar. Bueno, aquí vamos a ver ya a cada uno según su función. Ya vimos a las 3 personas en general, ahora vamos a ver a cada uno en su función. Iglesia y la Trinidad en el Vaticano II. La Iglesia y el Padre. Adelante, Tere. Sí. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium, número 2, enseña: el Padre Eterno creó el universo por un libérrimo y misterioso designio de su sabiduría y de su bondad. Decretó elevar a los hombres a la participación de su vida divina, y caídos por el pecado de Adán, no los abandonó, dispensándoles siempre su ayuda en atención a Cristo Redentor, que es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. Colosenses 1:15. A todos los elegidos desde toda la eternidad, el Padre los conoció de antemano y los predestinó a ser conformes con la imagen de su Hijo, para que éste sea el primogénito entre muchos hermanos. Determinó convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia, que fue ya prefigurada desde el origen del mundo, preparada admirablemente en la historia del pueblo de Israel y en el Antiguo Testamento, constituida en los últimos tiempos, manifestada por la efusión del Espíritu Santo, y se consumará gloriosamente al fin de los tiempos. Entonces, como se lee en los Santos Padres, todos los justos descendientes de Adán, desde Abel, el justo, hasta el último elegido, se congregarán delante del Padre en una iglesia universal. Ok, eso pues ahí están entonces los 5 verbos que ya habíamos dicho desde un principio: prefigurada, preparada, constituida, manifestada y consumada, ¿sale? Y entonces eso está padre porque lo último que dicen los santos padres: todos los justos descendientes de Adán, desde Abel, o sea, desde el hermano de Caín, hasta el último de los elegidos, y ojalá que les deseo que alguno de ustedes sea el último de los elegidos, se los deseo con todo mi corazón, se congregarán delante del Padre en una iglesia universal. Pero eso, lo que va a pasar en el último día, lo vamos a ver en teología moral. Así es que quien esté en teología moral, pues allá lo va a ver y lo va a ver padre. Y quien no, pues con la pena lo va a ver muchísimo después. Vale, seguimos. Dios Padre, luz, por favor. Tiene la iniciativa de la Iglesia, pues ha creado el mundo para salvarnos en Cristo y, por tanto, en su Iglesia. Este es un hecho. El mundo ha sido creado en Cristo y con vistas a Cristo. Aquí están, por tanto, las 2 finalidades, de la encarnación y de la Iglesia. Finalidades que el nuevo catecismo de la Iglesia ha recogido. El Verbo se ha encarnado para reconciliarnos con Dios y para hacernos partícipes de su filiación divina. Entonces aquí nada más lo único que hay que resaltar es: ¿para qué se hace Jesús carne? Para reconciliarnos con el Padre, con Dios, y para hacernos partícipes de su vida divina o de su filiación divina, ¿sale?
Entonces, para eso Cristo se encarna, ¿no? Vemos esta última y ya nos vamos porque son las 9 de la noche. Este designio del Padre de salvar a todos los hombres por medio de su Hijo Jesucristo en la iglesia tiene las siguientes etapas históricas. A decirse, primera, la iglesia prefigurada desde el comienzo del mundo. La iglesia prefigurada en el comienzo del mundo. Segundo, la preparación de la iglesia, el pueblo de Israel. Tercero, la iglesia instituida. Cristo funda la iglesia manifestada en el Pentecostés y la iglesia como la consumación en la etapa escatológica. Entonces ya nuevamente nos vuelven a repetir esos mismos 5 verbos que ya habíamos visto. La iglesia prefigurada en el comienzo del mundo. O sea, esto es muchísimo antes del Antiguo Testamento. La preparación de la iglesia, todo el Antiguo Testamento. La iglesia instituida, todo el Nuevo Testamento, en Cristo que la funda como la iglesia manifestada, Hechos de los Apóstoles, Pentecostés, y la consumación de la iglesia, que es la que estamos viviendo día a día en este devenir de nuestros días, de nuestras noches y de nuestros, y de todo lo que tengamos como hombres terrenales, ¿sale? Muy bien. Pues entonces, hasta aquí el día de hoy, eclesiología. Para mañana, de todas maneras se los voy a mandar por el WhatsApp para que todos estén enterados. El día de mañana tocaría nada más patrística. Espero que ya hayan visto el video. Si no, los que van a tomar patrística, pues les recomiendo allí que le echen un ojito, porque ya empezaré patrística desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, si pueden, los de patrística que estén hoy aquí, mañana échenle un ojo hoy o mañana a la grabación de patrística de los padres de la iglesia. De todas maneras, ahorita se los vuelvo a subir. Y no hay doctrina social de la iglesia, porque no me acordaba que era cada 15 días. Entonces, no hay doctrina social de la iglesia, nos vemos doctrina social de la iglesia hasta dentro de 8 días, ¿sale? Entonces, mañana de 8 a 9, padres de la iglesia, patrología. Y pues todavía estamos a buen tiempo. Si consideran a alguien ducho para que se nos una a las clases, pues adelante, no tengo mayor inconveniente porque alguien más se una a las clases, ¿no? Ya saben cuál es el proceso, entonces no tengo ningún problema en que si alguien quiere meterse a las clases, adelante, lo puede hacer, ¿sale? Despidámonos entonces de nuestra Madre Santísima diciéndole juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tu divina y santa providencia nos guarde en cada instante y momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y es más, si quieren para hacer la promoción, para seguir haciendo la promoción, pues básenle los videos y para que vean que no decimos nada fuera de la ortodoxia de la iglesia, ¿va? Que descansen, que sueñen bonito y nos vemos el día de mañana quienes vayan a estar mañana. Adiós. Hasta mañana a todos. Buenas noches a todos.